Este es el informe de Benjamin Fulford del 27 de julio de 2026, así que sin más, comenzamos. Como era de esperar, las noticias de verano se suceden sin cesar, mientras el mundo avanza inexorablemente hacia un importante evento inesperado. Lo que sucede es que los acontecimientos se repiten mientras el mundo espera el colapso definitivo de la corporación estadounidense e Israel. He aquí algunos acontecimientos noticiosos recurrentes que demuestran que estamos atrapados en un círculo vicioso. Drones ucranianos atacan objetivos en Rusia. Rusia contraataca y bombardea Kiev. Estados Unidos está bombardeando Irán. Irán toma represalias bombardeando bases estadounidenses. Se declara una tregua. La tregua está siendo rota. Un nuevo estudio demuestra que los elixires milagrosos son muy malos. Un funcionario recomienda los elixires milagrosos. Testigo de Epstein declara: se va al otro barrio un testigo del caso Epstein. Los oligarcas están invirtiendo 1,6 billones de dólares en inteligencia artificial. La burbuja de la inteligencia artificial está a punto de estallar. Donald Trump hace una declaración descabellada, demostrando delirios de grandeza. Donald Trump amasó una fortuna mediante el uso de información privilegiada. La mayoría de los estadounidenses consideran a Israel su principal enemigo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Israel se fusionarán. Ataque contra una manifestación de musulmanes, personas LGTBI, HIJK, etc. El gobierno anuncia una lucha contra los extremistas. Estos son solo algunos de los ejemplos que me vienen a la mente. Se prevé que este ciclo de noticias recurrente continúe hasta que el colapso del gobierno estadounidense alcance su fase final. Se prevé que esto ocurra cuando se agoten las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos. Estados Unidos ganó tiempo gracias al memorando de entendimiento con Irán, que les permitió almacenar petróleo que llegaba a través del estrecho de Hormuz. Ahora esta ruta está cerrada y los hutíes han bloqueado las exportaciones de petróleo saudí a través del Mar Rojo. Al 17 de julio, las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos ascendían a 311.000 barriles y se estaban agotando a un ritmo de unos 9 millones de barriles semanales. En teoría, esto significa que Estados Unidos podría subsistir durante 8 meses antes de que se agoten las reservas. Pero en la práctica, una vez que el nivel alcance los 250 millones de barriles, recurrir a ellas será prácticamente imposible. Esto provocaría una crisis en toda regla en septiembre. Mientras tanto, existen muchos otros indicios de que el lento declive de Estados Unidos está a punto de convertirse en un desenlace repentino. En primer lugar, el régimen de Trump está sumido en el pánico. El resultado de los últimos enfrentamientos con Irán resultó ser mucho peor de lo que informaron los medios occidentales. Fuentes iraníes, saudíes y hutíes coinciden en que el colapso de los regímenes saudí e israelí es inevitable. Estados Unidos y sus aliados de Medio Oriente han agotado sus misiles interceptores. Arabia Saudí también ha perdido la superioridad aérea sobre el Yemen. Esto significa que Arabia Saudí se encuentra ahora completamente indefensa. Fuentes yemeníes insisten en que la tierra sagrada musulmana volverá al control de los verdaderos musulmanes, no de la satánica familia real saudí. Sin Arabia Saudí, Estados Unidos e Israel perderán su principal fuente de financiación para su supervivencia. Por eso, el régimen de Trump está desesperado por lograr la paz con Irán. Ya han comenzado a retirar sus tropas con la esperanza de apaciguar a Irán. Sin embargo, no pueden permitirse pagar los 300.000 millones de dólares en compensación prometidos a Irán. Además, carecen de las 200 toneladas de oro necesarias para reintegrarlo a la familia Dragón. Por este motivo, el régimen de Trump anunció una campaña militar contra Mali. El objetivo es apoderarse de sus minas de oro. El problema es que estas minas están custodiadas por tropas rusas. Mientras tanto, continúa la venta masiva internacional de bonos del Tesoro estadounidense. El tipo de interés de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años se ha mantenido por encima del 5% durante el periodo más largo desde poco antes del colapso de Lehman Brothers en 2008. Mientras el mundo se deshace de deudas, intentando desesperadamente recaudar fondos para evitar el colapso, según un nuevo memorando de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la administración Trump ha impuesto aranceles en virtud de la sección 301
acusados de no hacer cumplir eficazmente las prohibiciones sobre productos elaborados con mano de obra forzada. Esto es una broma macabra, ya que Estados Unidos alberga el mayor número de presos del mundo sometidos a trabajos forzados. Estados Unidos representa el 5% de la población mundial, pero concentra el 20% de todos los presos. La mayoría de estos presos cumplen condenas por delitos menores relacionados con drogas o impago de multas. Esto significa que están encarcelados para realizar trabajos. En cualquier caso, serán los estadounidenses quienes pagarán estos aranceles. El pueblo estadounidense no puede permitírselo. Los estadounidenses se ven obligados a pagar impuestos sobre la renta. Luego se ven obligados a pagar impuestos sobre las ventas del 10 al 15% o más sobre dinero que ya ha sido gravado con impuestos sobre la renta. Luego pagan impuestos sobre la propiedad, por la cual ya pagaron el impuesto sobre las ventas al momento de la compra. Posteriormente, al vender la propiedad, se ven obligados a pagar impuestos sobre las ventas adicionales, y el nuevo comprador paga el impuesto sobre las ventas de la propiedad que adquiere. La familia tendrá que pagar impuestos sobre el dinero que les des, dinero que ya ha sido gravado al menos 4 veces. Además, existe un impuesto sobre las ganancias de capital si obtienes ingresos de inversiones que ya han sido gravadas. Como me dijo un funcionario del gobierno canadiense este verano, necesitamos algo parecido a la Revolución Francesa. Aquí se puede escuchar a varios comentaristas que en esencia afirman que el sistema está en crisis y necesita un cambio radical. Pepe Escobar. Sucederá, pero dado que estamos hablando de un sistema que ha existido durante miles de años, el ritmo puede parecer frustradamente lento. Así pues, esta semana concluiré mi informe con 2 informes escritos anteriormente que resumen la situación a la que nos enfrentamos. Primero, aquí les presentamos una historia real, al estilo de Expediente X, basada en una experiencia personal. ¿Ocurrirá un acontecimiento repentino y trascendental, como muchos predicen? Durante milenios, el monoteísmo ha predicho algún tipo de evento trascendental. Algunos lo llaman el fin de los tiempos, otros el rapto, y otros más el regreso o la llegada del Mesías. Hoy en día existen versiones de la nueva era que hablan de cosas como naves nodrizas de toda la galaxia que llegan para dar paso a un universo completamente nuevo. Como periodista que trabaja en el mundo real y recopila información del mundo real, las creencias religiosas, ya sean antiguas o de la nueva era, están fuera de mi ámbito de competencia. Sin embargo, más de 30 años informando en los más altos niveles del poder global me han proporcionado pruebas suficientes para convencerme de que, como mínimo, estamos entrando en una nueva era. Antes de entrar en las pruebas específicas y verificables de esta historia, me gustaría empezar con algunas de las cosas más extrañas que he encontrado. Tengo una especie de estante en mi cabeza donde almaceno información que no encaja con mi visión del mundo y no sé qué hacer con ella. Por ejemplo, hay un caballero japonés que a veces asiste a mis apariciones públicas y afirma haber trabajado en Marte, realizando labores de terraformación. Aparte de estas afirmaciones, parece un funcionario del gobierno japonés muy razonable. Dice que el acceso a Marte fue bloqueado recientemente. También hay personas que afirman provenir de las Pléyades y conservar recuerdos detallados de sus hogares allí. Dicen estar ahora varadas en este planeta y no poder regresar a casa. Por lo demás, parecen normales y aparentemente cuerdas. La famosa Adnan Khashoggi me tendió una vez una trampa, se desnudó delante de mí, intentó seducirme y luego se echó atrás en el último momento, aparentemente esperando que cruzara la línea y hiciera algo, cayendo así en su trampa. Tras el fracaso de esa misión, me contó que seres humanoides gigantes, similares a los Anunnaki, habían estado experimentando con su útero. Gángsters japoneses y profesionales también me han contado que recuerdan haber sido objeto de experimentos. Un norcoreano me dijo una vez que envió al otro barrio a su jefe narigudo solo para que éste reapareciera unos meses después. Son personas que he conocido personalmente. No sé qué pensar de sus testimonios, salvo que no tenían otros problemas, como por ejemplo problemas de salud mental, y créanme, mucha gente se ha puesto en contacto conmigo por este tipo de problemas. Estos son solo algunos de los testimonios directos que he recibido. También existen numerosos testimonios de diversas figuras públicas que hablan de extraterrestres y de un programa espacial secreto. Por ejemplo, más de una docena de astronautas estadounidenses han declarado públicamente haber visto extraterrestres y que nuestro planeta está bajo su vigilancia.
La figura pública más famosa que habla sobre extraterrestres es probablemente Paul Hyer, el ex ministro de Defensa canadiense, quien afirma que los extraterrestres han estado visitando nuestro planeta durante miles de años. Eso fue exactamente lo que me dijeron cuando visité a los masones P2 en el Vaticano. Me comentaron que habían estado en contacto con estos extraterrestres durante milenios y que los conocían como ángeles, demonios, genios, espíritus, etc. Los representantes de los P2 me aseguraron que los extraterrestres derrocarían al Papa Benedicto XVI y lo demostraron, obligándolo a renunciar, evidenciando así su poder. Vincenzo Manzara, un caballero teutónico y agente P2 de alto rango, me mostró imágenes de entidades que, según él, estaban representadas en las paredes de la Catedral de Milán. Aquí podéis ver una foto borrosa de algunas de esas imágenes. Lo más interesante, en mi opinión, es que después me encontré con estas entidades en persona. No lo habría mencionado si no las hubiera fotografiado. Las fotografías se pueden ver a continuación. Estas fotografías fueron tomadas cerca de Shibuya, Tokio. Estas entidades se movían lentamente de arriba abajo y parecían comunicarse conmigo telepáticamente. Alexander Romanov, de los Illuminati gnósticos, también afirma haber tenido un encuentro con estos seres. Esto es lo que aprendí de estas entidades de plasma. Me dijeron que nuestra realidad es el resultado de ecuaciones matemáticas extremadamente complejas. Estas ecuaciones se han reescrito innumerables veces con solo pequeñas modificaciones. Por eso, muchos de nosotros, incluido el autor de estas líneas, conservamos recuerdos de versiones ligeramente diferentes de nuestra realidad actual. En algunas de ellas, a los humanos se les permitió explorar y colonizar otras estrellas. En otras fueron casi completamente destruidos por un conflicto nuclear. Según he podido saber de estas y otras fuentes, diversos escenarios se están fusionando en uno solo. Por eso, quienes recuerdan distintos acontecimientos históricos se encuentran de repente atrapados en este planeta y en esta realidad en particular. Volvamos a lo que podemos confirmar basándonos en nuestra realidad oficial actual. Por ejemplo, todos sabemos que en las décadas de los 60 y 70 enviamos astronautas a la Luna. Se suponía que enviaríamos personas a Marte en la década de los 80, pero de repente todo se detuvo. Sin embargo, la NASA también ha reconocido repetidamente que los humanos no pueden atravesar la barrera eléctrica o ionosfera que rodea nuestro planeta. Paul Lane, de la División de Guerra Psíquica del Pentágono, incluso me dijo una vez que las siglas NASA significan no es una agencia espacial. Existen innumerables imágenes de conejos, lagartos, lápidas, etc., que demuestran que los supuestos vehículos exploradores de Marte probablemente estén vagando por Groenlandia o algún desierto estadounidense, no por Marte. Incluso las fotografías de la reciente misión china a la cara oculta de la Luna muestran claramente que toda la operación fue un montaje. Obviamente, ninguno de los lectores de este informe puede viajar al puerto espacial más cercano y comprar un billete para una nave espacial con destino a otro planeta. Ni siquiera pueden acceder al portal estelar local y viajar a otra dimensión, y si algún lector afirma poder hacerlo, con gusto lo acompañaré para documentar la experiencia. Lo mires por donde lo mires, parece que estamos en cuarentena en la superficie de este planeta. Hay varias explicaciones posibles. Una es que toda la realidad es una simulación digital y como los personajes de los videojuegos no podemos escapar de ella. Otra razón, según Paul Hyer, es que somos belicosos y destructivos, por lo que no se nos permite abandonar el planeta, así como no permitimos que leones y tigres deambulen por el centro de Nueva York. Los extraterrestres no permiten que los humanos dedicados a la guerra y a la industria militar abandonen el planeta. Sin embargo, los extraterrestres que conocí me contaron una historia completamente diferente. Dijeron que una guerra intergaláctica había estado asolando el mundo durante milenios y que los líderes del grupo conocido como Satanás y sus ángeles caídos habían sido localizados en este planeta. La Tierra estaba en cuarentena para poder capturarlos finalmente, y así terminaría la antigua guerra. Cuando eso sucediera, se levantaría la cuarentena y la humanidad sería libre de explorar el universo. Independientemente de cuál de estas opciones prefiera, o incluso si cree que ninguna de las anteriores es cierta, existe una manera práctica y concreta de iniciar un evento de la nueva era o del fin del mundo a través de nuestras acciones en el aquí y ahora, en la realidad que todos compartimos. Lo primero que debemos hacer es lograr la paz mundial. Esto es algo que los seres humanos deberíamos poder conseguir sin ninguna intervención divina. No debería haber justificación alguna para las cosas militares que están haciendo en este planeta.
Los ejércitos más poderosos del planeta, Estados Unidos, Rusia y China, ya han llegado a un acuerdo al respecto, y la paz mundial finalmente se está debatiendo en Oriente Medio, Ucrania, algunas partes de África y otros lugares clave. Lo segundo que debemos hacer es detener la destrucción ambiental. Esto también es muy fácil de lograr si tomamos una decisión colectiva. Esto implicará enviar fuerzas especiales a lugares como Brasil e Indonesia para detener más incendios en los bosques tropicales. También implicará utilizar estas fuerzas para proteger a las especies en peligro de extinción en áreas protegidas. Esto ya se está haciendo en gran medida. Otro aspecto fundamental es erradicar la pobreza en todo el mundo. La pobreza frena el potencial humano. Además, los agricultores, que hambrientos, queman bosques para alimentar a sus familias, son una de las principales causas de la destrucción ambiental. En la última década, India ha sacado de la pobreza a 271 millones de personas. Ahora el mundo debe centrarse en África y otras regiones para acabar con la pobreza definitivamente. Una vez finalizadas las operaciones de limpieza planetaria de emergencia, podremos empezar a crear el paraíso aquí en la Tierra. No hay razón para que no podamos alcanzar la inmortalidad y los superpoderes, por ejemplo, mediante el control del genoma humano. A continuación se presenta un informe que detalla la propuesta del Consejo Mundial de Planificación del Futuro para establecer una agencia mundial para la planificación para el futuro con el fin de alcanzar este objetivo. Plan detallado de la Agencia Mundial para la Planificación del Futuro presentado al Comité de los 300. El sistema de gobernanza económica global se ha vuelto ineficaz en los niveles más altos. Las instituciones creadas por las potencias vencedoras tras la Segunda Guerra Mundial, el FMI, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, etc., han provocado una catástrofe ambiental de proporciones épicas y la extrema concentración de la riqueza en manos de una élite parasitaria. China, con su multimillonaria iniciativa de la Franja y la Ruta, está desbordando rápidamente a las potencias occidentales, paralizadas por conflictos internos. Por este motivo, la Sociedad del Dragón Blanco ha propuesto la creación de una agencia de planificación del futuro liderada por Occidente para complementar la BRI China. Este plan cuenta con el respaldo de alto nivel del Pentágono, el Vaticano y la Commonwealth británica. La FPA se basará en el modelo de la Agencia de Planificación Económica, EPA, de Japón, que guió al país durante décadas de impresionante crecimiento económico, a menudo de 2 dígitos, en la posguerra. El sistema alcanzó su máximo apogeo a mediados de la década de los 80, cuando Japón ostentaba el ingreso per cápita más alto del mundo y la menor brecha de riqueza de la OCDE. Por lo tanto, sería prudente estudiar el funcionamiento de la EPA de Japón antes de elaborar planes para la FPA. El núcleo del sistema japonés era un grupo informal de aproximadamente 20 burócratas, industriales y políticos. Los políticos representaban la voluntad del pueblo, los burócratas evaluaban la viabilidad de las decisiones y los industriales asesoraban sobre la rentabilidad. Juntos elaboraban un plan para alcanzar los objetivos del país en los siguientes 5 años. El plan consistía en comenzar con una encuesta sistemática a nivel nacional realizada por el Banco de Japón. Los funcionarios visitarían tiendas en todo el país para verificar los precios. También se encuestaría a empresas de todos los tamaños para conocer sus planes de negocio, incluyendo la cantidad de equipo que planeaban adquirir. Con base a esos datos, el Banco de Japón calcularía con precisión la cantidad de dinero necesaria para implementar los planes de inversión sin provocar inflación. El dinero se distribuyó posteriormente entre el sector bancario privado. Este sector se dividía en bancos nacionales, bancos regionales y bancos especializados. Cada empresa contaba con su propio banco principal y estos bancos le proporcionaban los fondos necesarios según un plan común. Una vez que determinaron la cantidad de dinero que se debía inyectar en la economía, otras estructuras burocráticas, en particular la otrora famoso y temido Ministerio de Comercio Internacional e Industria, elaboraron sus propios planes. El MITI empleó a algunas de las personas más talentosas del país, quienes habían superado con éxito los exámenes de ingreso, prácticamente imposibles para los altos cargos de la administración pública. El Ministerio de Comercio Internacional e Industria no era una agencia de planificación centralizada al estilo comunista, sino una organización que creaba una hoja de ruta común para la industria privada. Por ejemplo, si el plan quinquenal contemplaba duplicar el número de autopistas en Japón, el MITI proporcionaba a los fabricantes de automóviles toda la asistencia necesaria para producir suficientes coches para cubrir las nuevas carreteras. La clave de este sistema radicaba en que todo el país compartía una dirección común, un plan integral para el futuro. Esto facilitaba la planificación tanto para las empresas como para los particulares.
A pesar de su increíble éxito, el sistema japonés tenía un grave defecto. Se basaba en el sistema de jubilación forzosa para los funcionarios. Cualquier funcionario que no alcanzara un determinado nivel de ascenso se veía obligado a jubilarse anticipadamente, a cambio de una generosa indemnización. Estos funcionarios encontraban trabajo en el sector privado, en las mismas industrias que habían dirigido anteriormente. Esto en la práctica creó un sistema de corrupción encubierta. Los funcionarios ofrecían a las empresas acuerdos lucrativos a cambio de la promesa de empleos bien remunerados tras su jubilación. Los bajísimos salarios de los funcionarios no hacían sino agravar la situación. Singapur abordó este problema al no obligar a los burócratas a jubilarse y al ofrecerles salarios competitivos con los del sector privado. Esto les permitió centrarse en el bien común y no solo en el bienestar de aquellos a quienes controlaban. En general, los modelos de Singapur y Japón combinaron las mejores características del capitalismo occidental con la burocracia meritocrática confuciana del este de Asia. Otros países, como Corea del Sur, China y Vietnam, siguieron el ejemplo. Como resultado, Asia en su conjunto tuvo un PIB superior al de Occidente en su conjunto. Este cambio fundamental en el equilibrio del poder económico ha llevado a que los países asiáticos reclamen una mayor influencia en la gobernanza global. A menos que Occidente reforme sus sistemas, integrando y mejorando los aspectos positivos del modelo asiático, con el tiempo Asia se fortalecerá y Occidente se debilitará. Ahora analicemos el fracaso del sistema occidental, especialmente desde el fin de la Guerra Fría. Occidente experimentó un auge económico enorme tras la Segunda Guerra Mundial. Esto se debió a una planificación industrial orientada al esfuerzo bélico. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el impulso inicial en Occidente fue disolver el ejército y reducirlo a su nivel mínimo tradicional de tiempos de paz. Sin embargo, los industriales, que se habían beneficiado del enorme rearme militar, dieron un golpe y elaboraron un plan de guerra fría para mantener el gasto militar enorme. Esta guerra fría artificial benefició a la economía en general hasta principios de la década de los 70. Sin embargo, el complejo militar industrial fue diseñado fundamentalmente para crear armas de destrucción con fines militares e industriales. En algún momento se volvió parasitario. Como resultado, el nivel de vida real del 90% de los estadounidenses ha ido disminuyendo desde principios de la década de los 70. El colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría deberían haber traído enormes beneficios de paz para Occidente victorioso. Sin embargo, debido a la falta de un sistema de planificación a largo plazo, similar al que existía en Asia Oriental, se perdió esta oportunidad. Por el contrario, los oligarcas que gobiernan Occidente idearon un plan que solo puede calificarse de criminal y estúpido: revivir la Guerra Fría creando un enemigo ficticio. Así nació la falsa guerra contra el terror, acompañada de interminables conflictos de baja intensidad en lugares como Afganistán e Irak. El resultado fueron billones de dólares despilfarrados en conflictos militares sin sentido. La infraestructura occidental, sobre todo en Estados Unidos, se encuentra en un estado de deterioro y este país se ha convertido en el más endeudado de la historia. Este sistema funcionó mientras la deuda recaía sobre estados sometidos como Arabia Saudita y Japón. Sin embargo, con China la situación es diferente. Los chinos, conscientes de los planes neoconservadores para invadir y desmembrar China, preguntaron con razón: ¿por qué deberíamos pagarles para que nos envíen al otro barrio? La incapacidad de Estados Unidos para pagar su deuda con China es la raíz de la actual guerra comercial. El gobierno de Trump afirma: compren mucho para que podamos evitar la bancarrota. Los chinos responden: no tienen suficiente para vender. Los estadounidenses están intensificando la presión, intentando cortar el acceso de China a los semiconductores y pronto podrán intentar también cortar su suministro de petróleo. Los chinos anticiparon esto y esperaron a que surgieran suficientes alternativas al petróleo de Oriente Medio antes de tomar medidas. La única carta que le queda a Estados Unidos es la Tercera Guerra Mundial, pero no importa cuántas veces el Pentágono realice sus simulaciones de guerra. El resultado siempre es el mismo: el 90% de todos para el otro barrio y todo el hemisferio norte se vuelve inhabitable. La solución acordada por la Sociedad del Dragón Blanco, con sociedades secretas asiáticas y respaldada, como ya se mencionó, por el Vaticano, la Commonwealth británica y el Pentágono, consiste en la creación de una agencia liderada por Occidente para la planificación futura. Esto irá precedido de un jubileo, una condonación única de todas las deudas, tanto públicas como privadas.
Esta agencia, con un presupuesto de $1 billón y un equipo multinacional basado en el mérito, creará el equivalente occidental de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Desarrollará proyectos a gran escala para fertilizar desiertos, erradicar enfermedades, prolongar la esperanza de vida, repoblar los océanos, explorar el universo, etc. El trabajo, propiamente dicho, se subcontratará al sector privado mediante un proceso de licitación competitivo. Actualmente el principal obstáculo para la implementación de este plan son los sionistas fanáticos que se han apoderado del sistema bancario central occidental. Se aferran a una visión apocalíptica de una guerra entre Gog y Magog, que enviará al 90% de nosotros al otro barrio y les permitirá someter a los que queden. Así pues, el Don Mundial y sus aliados no tuvieron más remedio que perseguir, enviar al otro barrio o arrestar a estos fanáticos hasta su derrota y capitulación definitivas. El proceso para derrocarlos ya ha comenzado, y si todo va bien podría completarse este mismo otoño. Este texto fue escrito hace 7 años y aún nos encontramos atrapados por un régimen mesiánico de delincuentes y fanáticos en Estados Unidos e Israel. Sin embargo, existen pruebas suficientes de que los buenos están ganando y que la camarilla está a punto de colapsar. He aquí algunas señales. Más del 70% de los estadounidenses consideran a Israel su principal enemigo. Todos los antiguos aliados de Estados Unidos se niegan ahora a apoyar la guerra de Chabad contra Irán. Los documentos de Epstein han sido publicados y nuestra clase dirigente ha quedado al descubierto. Más de 160 países y organizaciones respaldan una visión similar a la propuesta por la GDS. El ejército estadounidense se quedó sin armas y perdió el conflicto contra Irán. En los Países Bajos y otros países se están celebrando juicios de guerra contra los responsables de enviar a mucha gente al otro barrio relacionadas con los elixires milagrosos. Las sociedades secretas de Asia están ahora unidas bajo un nuevo liderazgo que apoya la visión de la sociedad del dragón blanco. Las reservas de petróleo y fertilizantes de Estados Unidos se están agotando. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha recibido una oferta de financiación prácticamente ilimitada, respaldada por oro, para ayudar a reconstruir el país. Esperemos que este año podamos finalmente acabar con el dominio del cabal satánico en Estados Unidos y de este modo contribuir a la liberación de todos. Lo único que tienen que hacer las agencias militares y de inteligencia estadounidenses es aceptar el dinero que se les ofrece a cambio de volver al buen camino. Gente, aquí os dejo este vídeo para que sigáis informados y sobre todo suscribiros y darle a like, que es gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo.